le damos la bienvenida al doctor Alexis Kalergis. El doctor Kalergis amablemente aceptó nuestra invitación. El doctor Kalergis es un compatriota mío, tengo el agrado de presentarlo. Él es profesor titular de la Facultad de Ciencias Biológicas y de Medicina de la PUNCAS de Chile, valga la redundancia. Él es bioquímico, también licenciado de la misma universidad. Él realizó su doctorado en microbiología e inmunología en el Albert Einstein College of Medicine en Nueva York, en Estados Unidos. Además, realizó dos postdoctorados en el mismo instituto y el otro en la Universidad Rockefeller. Además, él ha sido profesor visitante también del Albert Einstein College of Medicine, de la Universidad de Nantes en Francia, de la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Ha dictado más de 330 conferencias nacionales e internacionales, publicado más de 300 artículos científicos en importantes revistas como Nature Immunology. Ha formado una gran cantidad de los cuales obviamente ocupan posiciones académicas tanto en Chile como en el extranjero. Ha recibido premio Abdón Cifuentes, que distingue a científicos con impacto en propiedad intelectual, el premio al mérito de la Universidad Andrés Bello, premio nacional de innovación a Boni, también el mismo de la trayectoria innovadora, entre otras distinciones. El doctor Kalergis también además dirige el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, un centro de excelencia en ciencia translacional internacional, y además ha participado como asesor en comisiones gubernamentales, legislativas, y miembro de consejos asesores, como por ejemplo el asesor del consejo asesor, científico del ICGEB, que es el Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, que es perteneciente a la ONU. Por otro lado, también es asesor del Consejo Presidencial de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile. Y por último, estoy resumiendo mucho la espectacular carrera del doctor Kalergis. Dirigió los estudios científicos y clínicos de una de las vacunas de COVID-19 más avanzadas que dio lugar al suministro preferente, prioritario y temprano de las dosis necesarias para la campaña de vacunación masiva de COVID en Chile. Bueno, entre otras muchas cosas, espero haber resumido su carrera, doctor, y nuevamente gracias por acompañarnos y lo escuchamos. Muchísimas gracias, doctor Martínez. También agradecer a la doctora Bianchotti por esta invitación. Por alguna razón perdí la presentación. Déjeme tratar de... ¿La ven? No, volví a compartirla. Por alguna razón se compartió, digamos. Sí, extraño. El Zoom está haciendo cosas raras últimamente. Comparto la opinión del doctor Martín. Ya, ahí estamos. Ahí está, perfecto, perfecto. Okay. Bien, entonces yo espero en esta charla poder compartir con ustedes el trabajo que hemos venido haciendo ya hace años en vacunas y cómo ese trabajo pudo permitir que participásemos en el desarrollo de vacunas para COVID. Entonces, partir con esta imagen de una enfermedad que ustedes probablemente conocen muy bien, que es la viruela, una de las enfermedades más graves que ha afectado a la humanidad, y justamente gracias al trabajo de hombres y mujeres en la historia, se desarrollaron vacunas que no solamente requieren de el desarrollo científico de vacunas, sino que también la convicción de las sociedades, de las ciudadanas, ciudadanos de usar las vacunas. Entonces, en esta diapositiva muestro a Lady Mary Wortley. Ella era una poetisa, parte de la delegación británica en Turquía,
y ella fue muy influyente en que la vacunación fuera incluida en Occidente gracias a la experiencia que tuvo en Turquía respecto al uso de una metodología para proteger a las personas contra la viruela. Y fue ese conocimiento, un conocimiento más bien cultural, territorial, que antecedió, de hecho, al conocimiento científico en torno a las vacunas, que fue iniciado posteriormente por diferentes grupos de investigadores. Aquí destaco a Jenner con su trabajo en torno a la vacunación contra la viruela. Entonces, fue justamente este desarrollo que tomó varios años, siglos incluso, llegar a un uso masivo, coordinado por la OMS, para poder vacunar contra la viruela, y hablamos de una enfermedad erradicada, el único ejemplo que tiene la ciencia y la medicina para enfermedades humanas erradicadas. Y sabemos que las vacunas en general funcionan, son seguras y efectivas, y que tenemos una correlación entre el uso de, de las vacunas, la línea azul, en la vacunación o la cobertura de vacunación, versus la incidencia de enfermedades, y vemos cómo la incidencia de las enfermedades va cayendo a medida que las vacunas van aumentando su uso. Entonces, ese elemento, el de acceso, de uso de las vacunas, es clave para poder tener y observar este efecto favorable que tiene la vacuna. Tenemos en países como los nuestros un desafío importante que tiene que ver con la producción de vacunas. Los países industrializados tienen típicamente manufactura, producción de vacunas, vacunas que se van ajustando a las necesidades que afectan a las poblaciones, y los países en vía de desarrollo tienen menor acceso a manufactura de vacunas, y eso sin duda es una limitante, algo que de hecho nos tocó vivir durante la pandemia de COVID-19. Y publicamos este trabajo el año 2018, en que hicimos con un grupo de investigadores de Chile y Alemania un análisis de cómo la capacidad local de producir vacunas se correlaciona muy bien con el éxito y el impacto de las campañas de vacunación. Y en particular en nuestra región, en Latinoamérica, son pocos los países, considerando el tamaño de la población, que tienen capacidades de producción de vacunas en condiciones de buenas prácticas de manufactura. Entonces, entre esos países está Argentina, de hecho, Brasil, Cuba y México. Y considerando el tamaño de la población en Latinoamérica, claramente esa producción o capacidad productiva de vacunas local no es suficiente para abastecer a todos los países, y por lo tanto dependemos de producción de vacunas y de otros medicamentos a nivel internacional. Y es por eso que partimos ya hace algunos años un proyecto en el cual, junto a varias universidades, queremos recuperar la capacidad de manufactura de vacunas en, en Chile. En Chile se produjeron vacunas hasta finales de los años 90, comienzos de los años 2000, y justamente con tres universidades, la de Antofagasta, la Universidad de Chile y la Católica, estamos trabajando en esa línea. Y desde la Católica hemos avanzado apoyando en conjunto con Sinovac el desarrollo del establecimiento de plantas de producción de vacunas en nuestro país, y en particular hay una que está bastante avanzada en la región metropolitana. Pero también queremos fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo en vacunas en Chile, y por eso es que estamos pronto a inaugurar un laboratorio de manufactura de vacunas de acuerdo a los estándares de la FDA o del Instituto de Salud Pública de Chile, que son agencias regulatorias tipo 4, y este nivel de manufactura permite justamente escalar desde la investigación preclínica hacia la investigación clínica. Y este laboratorio fue revisado y aprobado por el Instituto de Salud Pública de Chile, y estamos, como les comenté, pronto a completar su construcción y iniciar las los primeros lotes de vacunas para estudios clínicos en Chile.
Entonces, el objetivo de este laboratorio es poder conectarnos, por supuesto, con otros países en la región y eventualmente apoyar iniciativas que puedan necesitar productos que cumplan los estándares de manufactura para evaluación clínica de esta vacuna. Bien, entonces, desde el punto de vista de la investigación, mi laboratorio siempre se ha enfocado por años, desde que partí mi laboratorio de manera independiente, en la interacción entre células dendríticas presentadoras de antígenos y linfocitos T. En particular me interesa el proceso de sinapsis inmunológica y cómo esta sinapsis inmunológica es necesaria para generar inmunidad contra virus y bacterias. Hemos aprendido durante ya casi 2 décadas de investigación que los patógenos como virus sincicial, por ejemplo, y bacterias como la salmonela, tienen mecanismos para evadir justamente este proceso de sinapsis inmunológica. Entonces, iniciamos ya hace años estudios en 3 virus: sincicial, metanemovirus humano, virus Hanta, y por supuesto, a raíz de la pandemia, SARS-CoV-2. También hemos hecho estudios en bacterias, pero hoy día solamente me voy a enfocar en estudios con virus. Y con sincicial, que es el virus que más hemos estudiado, la vacuna, la que más tiempo hemos trabajado, es un virus respiratorio de alto impacto que afecta a todo el planeta. Año a año en Chile el invierno puede ser bien dramático para los niños y niñas pequeños a raíz justamente de esta infección viral que no tiene vacuna. Y observamos una de las primeras publicaciones que generamos estudiando las propiedades de este virus, que en ensayos de activación de linfocitos T, esto lo hicimos ocupando linfocitos T específicos para un antígeno en particular, ocupamos también distintos antígenos. Esta respuesta de activación, en este caso producción de interleuquina 2, se suprime completamente cuando las células están infectadas con el VRS o el virus sincicial. Tratamos de buscar si había alguna molécula que, que fuese producida por estas células que de alguna manera inhibiera la activación de los linfocitos T, pero por el contrario vimos que los sobrenadantes de células infectadas con sincicial eran incluso inmunogénicos. Entonces, lo que sí encontramos, y lo que se muestra en esta diapositiva, es que la formación de sinapsis entre células T, que están acá en verde, y células dendríticas con antígeno, que están en rojo, se inhibe cuando las células están infectadas por el virus sincicial. Ustedes ven acá, a la izquierda, este video, células vivas, formación de sinapsis versus células infectadas. Vemos que la tasa de sinapsis baja significativamente, cerca de un 60-70% de inhibición, como muestra el gráfico. Entonces propusimos una hipótesis que consistía en que una proteína del virus sincicial se intercalaba en la membrana de la célula infectada, en este caso la célula dendrítica, y esa proteína podría de alguna manera alterar la formación de la sinapsis entre la célula dendrítica y el linfocito T. Y este virus, el sincicial, tiene un genoma que contiene 10 genes, 11 marcos de lectura abiertos, que codifican para, en total, 11 proteínas. Así que probamos una por una cada una de estas proteínas en diferentes ensayos. Y les voy a mostrar un solo ensayo, que son bicapas lipídicas planares que tienen antígeno, moléculas de adhesión, y además tienen la proteína del sincicial que probamos, y observamos que la proteína N, la nucleocápside del virus sincicial, inhibe la formación de sinapsis que se forma normalmente entre esta estructura presentadora de antígenos y los linfocitos T. Cada uno de estos puntos amarillos grandes son sinapsis, y ustedes ven acá al centro que al solamente agregar la proteína N del virus, se observa este fenómeno de inhibición de la sinapsis. Entonces, creemos que identificamos este factor de virulencia del virus sincicial, la nucleoproteína, como un elemento central de la virulencia del virus. Y con este antecedente decidimos desarrollar vacunas
contra el sincicial, pero también contra otros 3 virus, metapneumovirus, virus Hanta y también SARS-CoV-2, ocupando justamente la nucleocápside del virus como el antígeno a incluir en esta vacuna. Y fue así como el desarrollo de esta vacuna lo llevamos desde la investigación preclínica. Pudimos entender el mecanismo por el cual la vacuna funciona, les voy a explicar eso a continuación, y avanzamos hacia una formulación de esta vacuna de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura que tuvimos que hacer en Estados Unidos a raíz justamente de no contar con estas capacidades en Chile o en países cercanos. Entonces, ocupamos como vacuna para el sincicial la vacuna BCG, que es la vacuna de tuberculosis, modificada genéticamente para que exprese antígenos del sincicial. En particular, nos interesa la nucleoproteína. Y decidimos utilizar la BCG porque es una vacuna que ha sido utilizada extensivamente por ya un siglo en humanos, en particular recién nacidos, que es nuestro blanco. Queremos vacunar contra el sincicial a recién nacidos. Podemos hacer que esta BCG exprese antígenos de otros patógenos, induce una inmunidad potente contra el antígeno heterólogo a raíz de sus propiedades inmunogénicas y también es capaz de inducir respuestas TH1, que son las respuestas que buscamos contra los virus respiratorios en cuestión. Entonces fuimos desde el descubrimiento de esta vacuna, la comprensión del mecanismo, todos los estudios preclínicos sin una formulación de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura, pero luego, como observamos que obtuvimos buenos resultados, avanzamos hacia una versión de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura que probamos en diferentes modelos animales, en 5 o 6 distintos modelos animales para entender el mecanismo, evaluar su inmunogenicidad, la eficacia, etc. Entonces, estos antecedentes nos permitieron recibir opiniones favorables de 2 instancias regulatorias, la FDA y el Instituto de Salud Pública de Chile, que nos permitieron avanzar hacia un estudio clínico fase 1 que completamos ya hace algunos años. Entonces, este trabajo lo hicimos de acuerdo a los requerimientos de la agencia regulatoria que incluyen análisis toxicológico, de acuerdo a las buenas prácticas de laboratorio y también de inmunogenicidad. Y eso nos permitió conseguir las aprobaciones para evaluar clínicamente esta vacuna. Cosa que hicimos hace algunos años, como les comenté, a través de un estudio fase 1 en adultos que evaluó la seguridad y la inmunogenicidad de la vacuna, con resultados bastante positivos en ambos casos. Esto lo publicamos en eClinical Medicine, que es una revista Open Access de Lancet. Registramos este estudio clínico en clinicaltrials.gov, que es una plataforma supervisada por la NIH, y los resultados fueron en general muy favorables en términos de seguridad y también inmunogenicidad. Vimos anticuerpos contra y células inmunes contra el componente BCG de la vacuna, pero lo más importante, anticuerpos y células inmunes contra el componente sincicial, virus sincicial de esta vacuna. Ahora, esta experiencia en sincicial, por supuesto, que nos sigue teniendo muy ocupados y esperábamos avanzar hacia un estudio clínico fase 2 hasta que apareció COVID-19. Volcamos esta capacidad de investigación hacia SARS-CoV-2 y tomamos en consideración el hecho de que también se trata de un virus respiratorio con un genoma del mismo rango que el virus sincicial y con particularidades desde el punto de vista de su interacción con el hospedero parecidas. El virus tiene un impacto principalmente en la vía respiratoria, pero sabemos que hay otras manifestaciones, otros síntomas en tejidos como el sistema digestivo, la piel y, muy importante, el sistema nervioso central. Y sobre esto, nosotros habíamos publicado ya trabajos
el 2012, 2019, sobre el efecto del virus sincicial en el sistema nervioso de en animales y también en personas. Observamos en pruebas de aprendizaje en ratones y ratas que efectivamente, además de poder encontrar elementos del sincicial en el sistema nervioso central, como muestra esta diapositiva, tanto material genético como antígenos, pudimos observar en prueba de aprendizaje como la que se muestra acá, que es una prueba que se llama Morris Water Maze, en que el animal se pone en una piscina que tiene una plataforma en la superficie y pistas visuales que están en la sala. El animal aprende que tras sucesivo ensayo la plataforma está cerca del triángulo, lejos del círculo. Entonces cuando uno repite la prueba, la segunda vez, la tercera vez, el animal aprendió, y como muestra a continuación este gráfico, el primer ensayo en un animal control le toma bastante tiempo, pero ya la segunda vez vemos que lo hace mucho más rápido porque aprendió. En cambio, sorprendentemente, un animal que estuvo infectado por sincicial, que estamos hablando varias semanas o meses después de que se resolvió la infección, vemos que el animal tiene una deficiencia en la respuesta en este test. Es menos hábil que un animal que no fue infectado. Hicimos otra prueba que se llama, eh, se llama la habilidad de esconder, o la conducta de esconder bolitas. Un animal control a los 30 minutos esconde todas las bolitas que están sobre la viruta, de las cajas donde estos animales habitan, porque si es comida, las esconden de competidores. Si se trata de crías, también las esconden eh, de depredadores. Y esta es la conducta arriba de un animal control versus un animal infectado con sincicial. Nuevamente varias semanas después de la infección vemos que tiene una deficiencia en esta respuesta. Y medimos específicamente en ratas infectadas con sincicial la respuesta del hipocampo, observando que las ratas que fueron infectadas con sincicial tienen, se muestra acá en rojo, respuestas hipocampales eh, menores comparadas con las respuestas de animales controles no infectados. Y por el contrario, vemos que hay un aumento en lo que se llama la depresión a largo plazo, es decir, una menor respuesta de estas neuronas hipocampales producto de la infección con el virus sincicial, que es un virus respiratorio. Esto en el paréntesis, ¿verdad?, de estos síntomas extra respiratorios que tiene el SARS-CoV-2. Si es que vacunamos a los animales con la vacuna que desarrollamos para el sincicial, vemos que los animales vacunados responden de manera equivalente a los animales no infectados, indicando que esto es un fenómeno probablemente de índole inflamatorio a raíz de la infección en animales naïves. Identificamos que para que se manifieste este déficit en la respuestas de test cognitivos conductuales en ratones, se requiere la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces la hipótesis nuestra es que son justamente células inmunes inflamatorias que arrastran el virus y que llegan al sistema nervioso y de alguna manera causan un proceso inflamatorio, y que al bloquear el paso de la barrera con anticuerpos anti-CD49, como muestra la diapositiva, revierte esta respuesta o esta deficiencia en la respuesta cognitiva. Entonces creemos que básicamente consiste en un aumento en la barrera. Evaluamos también la permeabilidad de la barrera ocupando Evans Blue, y vemos acá que los animales son cerebros de animales control, y acá a la derecha infectados con sincicial. El Evans Blue normalmente es excluido por la barrera barrera hematoencefálica, pero producto de la infección por sincicial vemos que hay un aumento significativo de esta molécula producto del aumento en la permeabilidad de la barrera, y esto se observa 3 días
incluso 7 días después de la infección. Y va también acompañado por un aumento en la entrada de células inflamatorias al sistema nervioso central, monocitos, linfocitos B y linfocitos T. Podemos ver que en todos los casos encontramos en tejido nervioso células inmunes post-infección con el sincicial. Este trabajo lo publicamos en Blood-Brain Behavior en el 2021. Además, en in vitro, si hacemos evaluación de la capacidad del virus sincicial de infectar células nerviosas in vitro, observamos que, por ejemplo, astrocitos, después de 24 horas expuestos al sincicial, se infectan con una versión fluorescente del virus que expresa la proteína fluorescente verde. Este trabajo también lo publicamos en Blood, Brain and Immunity, y propusimos este modelo en el cual la permeabilidad de la barrera hematoencefálica producto de este fenómeno inflamatorio post-infección con el sincicial se altera y conduce probablemente a estas alteraciones nerviosas o cognitivas que se manifiestan en los animales. Hicimos un estudio que publicamos el 2020 en 5 años del brote infeccioso por sincicial que ocurre en la comunidad, estudiamos lactantes, niños y niñas que sufrieron de manera natural, producto del contagio en la comunidad virus sincicial, y observamos que aquellos que tuvieron una versión más severa de la enfermedad tienen menores respuestas en test de aprendizaje de vocablos. Es algo que es bastante preocupante porque efectivamente este fenómeno de aprendizaje observamos que fue alterado producto de la infección por este virus. Algo que no había sido escrito antes. Normalmente los niños y niñas cuando salen del sincicial, incluso severo, y reciben el alta, no tienen un seguimiento en particular para sus habilidades de aprendizaje, y nosotros queremos promover de que eso se incluya en el seguimiento de estos pacientes. Entonces, si volvemos a SARS-CoV-2, tiene características bien parecidas al sincicial. En los casos severos de la enfermedad se deben a una hiperinflamación o un exceso de respuesta inmune, y la eliminación del virus requiere de una respuesta inmune neutralizante y balanceada. Y si queremos abordar con vacunas este virus, las proteínas presentes en la estructura del virus son la proteína Spike, que es la que ha tenido el mayor análisis en términos de la generación de vacunas, pero también hay otras 3 proteínas: la proteína de envoltura de membrana y la nucleocápsida. Por eso es que pensamos que, dada la magnitud de la pandemia y la altísima necesidad de vacunas que ocurriría durante el 2020-2021 hasta el día de hoy, porque decidimos participar y poner a disposición nuestras capacidades de investigación y desarrollo en vacunas para ser parte del desarrollo de vacunas contra este virus. Y hay muchas alternativas de vacunas. Yo hoy día voy a hablar brevemente de virus inactivado y también una vacuna recombinante en base a bacterias vivas atenuadas, que es nuestra DCG recombinante. Y ocupamos la DCG en este caso, en el caso de SARS-CoV-2, aún con mayor convicción, no solamente por el alto uso que tiene la DCG a nivel global, sino que también porque observamos tempranamente, esto lo publicamos en abril-mayo del 2020, que los países que tienen programas de BCG contra tuberculosis en general tienen pendientes de casos, la incidencia de casos menores que los países que no tienen programas de vacunación contra tuberculosis ocupando BCG.
esta hipótesis ha sido apoyada por estudios clínicos que se han hecho en diferentes países ocupando solamente la BCG como estrategia de vacunación contra SARS-CoV-2. Y los números fueron bastante, digamos, interesantes de analizar desde el punto de vista que justamente el número de casos por millón de habitantes, muertes y la mortalidad durante las primeras semanas del brote con SARS-CoV-2 fueron menores en países con programas de BCG, de vacunación contra tuberculosis tomando BCG. Y de esa manera generamos una BCG recombinante que expresaba distintos antígenos de SARS-CoV-2. Generamos BCG para las 4 proteínas, nucleoproteínas, spike, membrana y envoltura, y evaluamos algunas de estas vacunas en ensayos preclínicos, observando que podíamos lograr una respuesta celular mediada por linfocitos T productores de interferón gamma. Es un trabajo que publicamos este año y actualmente estamos en la etapa de escalamiento, esta vez que hacia una formulación de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura para poder iniciar estudios clínicos. Entonces, nuestra hipótesis es que esta respuesta hiperinflamatoria que provoca la infección con SARS-CoV-2 podría ser abordada con una vacuna en base a BCG que entrega este elemento de inmunidad entrenada, pero además con antígenos específicos del virus que podían entregar este elemento de inmunidad adquirida específica. Ahora, este trabajo que veníamos haciendo por años en torno a las vacunas, en el caso del virus esencial, nos permitió establecer colaboraciones formales con grupos en Estados Unidos, Israel, China y Francia, los cuales, por supuesto, volcamos para trabajar en conjunto para el desarrollo de vacunas contra SARS-CoV-2. Simultáneamente, creamos en Chile un consorcio de 11 universidades para desarrollar, ser parte del desarrollo de los estudios científicos y clínicos necesarios para evaluar vacunas contra COVID-19. Pues efectivamente, en el 2019 habíamos tenido experiencias antes, pero en el 2019 empezamos a concretar ya colaboraciones para trabajar en la vacuna esencial con el grupo en China. Y por supuesto, cuando se inició la pandemia, decidimos en conjunto colaborar y optamos trabajar con esta vacuna porque cumplía las mismas condiciones que cumplía la vacuna que estábamos desarrollando nosotros en base a BCG. Es decir, tenía todos los antígenos, además tenía una historia de seguridad bastante equivalente y también condiciones de almacenamiento equivalentes. Si comparamos la BCG recombinante con la vacuna en base a virus inactivado, ambas contienen todos los antígenos, tienen historia de seguridad, en el caso de la BCG de un siglo, en el caso de vacunas con virus inactivado, casi 60-70 años, y las condiciones de almacenamiento son a 4 grados. Y observamos que esta vacuna tuvo buenos resultados en estudios clínicos fase 1 y fase 2 desde el punto de vista de seguridad y inmunogenicidad, los cuales fueron publicados en revistas de alto impacto, y establecimos esta colaboración con, desde la Universidad Católica con Sinovac, en que además de ser parte del desarrollo conjunto de la investigación necesaria para obtener la evidencia científica para una eventual aprobación de la vacuna, incluimos una cláusula de suministro temprano de vacuna si es que la vacuna demostraba ser segura y eficaz. Y esta cláusula la transferimos por completo al Estado de Chile a través de un convenio con el Ministerio de Salud. Pero pudimos sí diseñar el protocolo en Chile, por supuesto, todas las evaluaciones de los comités de ética y también la Agencia Regulatoria Nacional, el Instituto de Salud Pública, condujo a que tras evaluación por un comité experto, este estudio fuese aprobado para iniciarse a mediados del 2020.
lo registramos en clinicaltrials.gov, por supuesto, y el resultado de este estudio, ¿verdad? Perdón, el diseño de este estudio fue publicado en clinicaltrials.gov. Entonces, participaron varios centros en el estudio, 8 centros en la primera etapa del estudio, cada uno con su investigador responsable, dividido en 2 secciones o 2 etapas. Una etapa en que se evaluó principalmente el personal de salud, la seguridad, la inmunogenicidad y la eficacia de la vacuna, y una segunda etapa abierta a público general que eh, a raíz de la aprobación de la vacuna tuvo que cambiar el diseño del estudio. El resultado desde el punto de vista de seguridad fue bastante positivo. Vimos que la vacuna tenía en general bajas tasas de efectos adversos. Publicamos este trabajo en Clinical Infectious Disease 2021. Fue la primera publicación de un trabajo científico en torno a la vacuna fuera de China, así que eran estos datos bastante esperados. Y también hicimos determinaciones de anticuerpos totales y neutralizantes, observando que eran requeridas 2 dosis y 2 semanas después de la segunda dosis para lograr niveles significativos de anticuerpos neutralizantes con una alta tasa de cero conversión. Hemos seguido la respuesta inmune hasta el día de hoy, desde que partió el estudio, midiendo niveles totales de anticuerpos y su capacidad neutralizante del virus y su variante. Y les voy a mostrar algunos de esos resultados. También hicimos algo que consideramos muy importante, en medio de la respuesta inmune celular. Ustedes van y miran, normalmente una parte de los estudios en vacunas solamente se enfocan en anticuerpos, pero creemos que la respuesta celular por linfocitos TCD4 y CD8 es fundamental, y para eso, en colaboración con el Instituto La Joya de Inmunología en Estados Unidos, en California, evaluamos en Chile con péptidos que ellos nos proporcionaron la respuesta CD4-CD8 de diferentes antígenos. Y observamos que la vacuna inducía respuesta celular, que es clave para el reconocimiento del virus y sus variantes. Hemos publicado ya cerca de 16 artículos en torno a vacunas para COVID. Hemos logrado fortalecer nuestras capacidades de investigación y desarrollo en vacunas en Chile. Trabajamos nuestro estudio en red con países como Brasil, Turquía e Indonesia, y dado los resultados favorables que obtuvimos con la vacuna en Chile y en otros países, esta recibió la aprobación para uso de emergencia en enero del 2021, conduciendo a la llegada masiva de vacunas a finales de enero del 2021, que permitieron avanzar en Chile con la vacunación y de manera masiva aplicar nuestro sistema de vacunación nacional alimentado por las dosis de vacunas que se lograron como parte de esta investigación. Y fue bastante notable el efecto. Acá tenemos el curso de la pandemia, la ola del 2020, luego esta gran ola del 2021 que podría haber sido bastante grave, pero afortunadamente iniciamos la campaña de vacunación temprano, y ustedes ven que los números de casos fueron disminuyendo. Luego vino la variante Delta, Omicron muy alta también, pero con, si bien muchos casos, pocos casos de enfermedad grave proporcionalmente hablando. Y lo mismo se ha observado en el caso de los fallecimientos muy lamentables que han ocurrido durante la pandemia, pero han ido disminuyendo gracias justamente a la inmunidad poblacional conseguida con las vacunas, así como el requerimiento de camas de cuidado intensivo. Entonces, los datos poblacionales de efectividad de la vacuna fueron de la mano, en línea de lo que nosotros habíamos observado y publicado en torno a la inmunogenicidad, y desde el punto de vista de la prevención de COVID sintomático, la vacuna tenía un 67% de efectividad. Si uno compara, por ejemplo, con la vacuna histórica de influenza,
que tiene un 39% para prevenir casos sintomáticos de influenza. Vemos que esta vacuna está bastante bien. Y por supuesto, la efectividad para prevenir casos graves, fallecimiento, es aún mayor. Entonces, las conclusiones que logramos a la fecha de estos estudios es que la vacuna inactivada es segura e inmunogénica y se requerían 2 dosis y 2 semanas después de la segunda dosis para lograr niveles de anticuerpos y células significativos. Y estos datos de los estudios controlados que desarrollamos fueron capaces de anticipar bien cómo se comportaba la vacuna en la población. Y, por supuesto, otras preguntas que hemos respondido tienen que ver con la duración de la inmunidad, la necesidad de las dosis de refuerzo, la capacidad de la inmunidad de neutralizar variantes y también población infantil, pediátrica que estaba quedando sin vacuna, estaba quedando sin vacunar en el fondo. Entonces, como nuestro estudio partió mucho antes que el uso poblacional de la vacuna, pudimos reportar que efectivamente a los 6 meses después de la segunda dosis, se observaba una caída bastante importante de los anticuerpos eh, que reconocían al virus, y eso nos condujo a recomendar en Chile el inicio de una dosis de refuerzo. También medimos la inmunidad contra las variantes y efectivamente, si bien los anticuerpos tienen una disminución en el reconocimiento, vimos que las células seguían reconociendo las variantes peptídicas, los antígenos peptídicos derivados de las variantes. Entonces, a raíz de la necesidad justamente de refuerzo de inmunidad, fue que este fue incorporado a nivel de nuestro estudio, pero también a nivel nacional. Nosotros, por supuesto, incluimos en este trabajo dosis de refuerzo con la vacuna con virus inactivado, y vimos que esta caída de anticuerpos, producto de del tiempo después de la primera dosis, se recupera significativamente luego de una primera dosis de refuerzo o tercera dosis, y ya con una segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, vemos que los niveles de anticuerpos se mantienen elevados por el tiempo. Y hemos visto ahora que con 4 dosis de esta vacuna los niveles se mantienen elevados. Lo mismo hemos observado con células, hemos medido la respuesta celular, que ustedes ven acá cae menos que la respuesta con anticuerpos, lo que es una señal y una posible explicación porque esta vacuna funcionó bien frente a variantes, y justamente son las células inmunes, linfocitos CD4, que tienen la capacidad de reconocer eh, a las variantes circulantes del coronavirus. Hemos medido hasta Omicron. Estos datos de inmunogenicidad y en los estudios científicos clínicos controlados se correlacionan bien con los datos de efectividad poblacional, observando que, como les comenté, la efectividad de 2 dosis de Sinovac partió siendo 67%, pero bajó a 56% después de 6 meses, pero con una dosis de refuerzo de Sinovac que llega a 80%, lo que va de la mano con nuestros datos observados en los estudios científicos clínicos. Ahora, en la medida que los países como Estados Unidos, Israel y varios otros, Chile incluido, avanzaron en la vacunación de la población adulta, la población infantil fue quedando un poco rezagada porque no había aprobación de vacunas para esa población, y los casos de COVID-19 empezaron a aumentar. Acá vemos el caso de Israel, acá abajo vemos el caso de Estados Unidos, y aquellos países que iniciaron la vacunación contra COVID-19 en población infantil vieron que los casos fueron disminuyendo. Y fue por eso que iniciamos un estudio en Chile desde Antofagasta al norte hasta Puerto Montt en el sur, para evaluar la seguridad y la inmunogenicidad de esta vacuna en población infantil, haciendo un seguimiento inmunológico bien
riguroso, observando que la vacuna es aún más inmunogénica en población infantil, tanto en términos de anticuerpos, como muestra esta diapositiva, incluso 4 veces por sobre lo que observamos en población adulta, y también en la activación de células T específicas contra diferentes antígenos del coronavirus, no solamente la proteína Spike. Con los datos de nuestro estudio, el país avanzó en la vacunación infantil, observando que la vacuna tenía una tasa de seguridad bastante alta, como se muestra en esta figura, que es una imagen del registro o el reporte oficial del Ministerio de Salud Pública, del Instituto de Salud Pública. Se observa que la tasa de eventos adversos es del 0,01%, que es probablemente una de las más bajas para las vacunas para COVID-19. No solamente en Chile, estos datos apoyaron el avance de la vacunación infantil, sino que también en Brasil tuvimos la solicitud, el requerimiento de la Agencia Regulatoria en Brasil, las sociedades de pediatría, de inmunología, y presentamos los resultados de los estudios hechos en Chile que dieron paso a que una de las poblaciones pediátricas más grandes de América, que no contaba con vacuna aprobada, pudiera aprobar esta vacuna para uso poblacional en Brasil para población infantil. Y eso permitió el avance de la vacunación para población infantil en Brasil. Entonces, este trabajo que les mostré combina investigación básica con investigación clínica, con apoyo del sector público, pero también del sector privado, colaboraciones internacionales fundamentales, pero muy importante cómo la ciudadanía percibe estos resultados de la ciencia. Podemos tener una vacuna segura, efectiva, pero si la vacuna no tiene confianza en la ciudadanía es como que no existiera. Y es por eso que siempre me gusta mostrar esta editorial de Nature que indica que la confianza en la vacuna requiere transparencia total de parte de la ciencia. Y en paralelo al trabajo científico inmunológico que hemos hecho, clínico, hemos también hecho este estudio, que acaban de aceptarlo en Scientific Report, sobre un estudio de escucha de redes sociales, que evaluó los comentarios hechos a través de Twitter por diferentes especialistas científicos, médicos en Chile, y observamos cosas bien importantes que requieren atención. Por ejemplo, muchos mensajes que eran emitidos por personas especializadas o especialistas que se definían como pro vacunación, resultaban ser quizás precisos pero confusos, y eran típicamente retuiteados por posturas más antagónicas a la vacunación, indicando, y es el mensaje de nuestro paper, la importancia de que la comunicación sea precisa pero también clara. En Chile, la confianza en la vacuna, este es un análisis hecho por una institución externa a la universidad, mostró que Pfizer, la vacuna Pfizer y de Sinovac fueron durante la pandemia las dos vacunas con mayor tasa de confianza de parte de la ciudadanía, y eso sin duda fue un factor clave en que pudiéramos avanzar a tasas muy altas de vacunación en Chile. Bueno, agradecer a todas las personas que han participado, muchos científicos y científicas jóvenes, por supuesto, varias universidades, varios centros, y también a mi laboratorio, que durante toda la pandemia ha estado trabajando en algunos desde el laboratorio, algunos desde la casa, cuando estábamos en la etapa del confinamiento, de una manera u otra, haciendo estudios en el laboratorio, o bien analizando datos y preparando informes, porque la universidad durante la pandemia se veía así. Esta es una imagen del campus central de la Universidad Católica, bastante deprimente llegar a la universidad todos los días. Yo estuve yendo todos los días, sin estudiantes, sin profesores, sin funcionarios, pero
gracias justamente a la vacunación y a la inmunidad poblacional. Esta es la imagen que vemos hoy en día en el mismo patio. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de tomar preguntas si es que tuviesen.